Lo que estás viendo en pantalla son las dudas y quejas que tiene la comunidad de Affinity sobre la salida de la versión 3. Así que vamos a hablar de ello en este video y sobre todo hacer una predicción de la posible fecha de salida de la versión 3 de la suite de Affinity. Vamos a explicar cómo funcionan las licencias perpetuas o de pago único, ya que con tanta suscripción a muchos se le olvida cómo funciona el sistema. Aquí tenemos un software ficticio llamado Diseñador 2023 que tiene un costo de $500. Cuando nosotros compramos la licencia, obtenemos la capacidad de uso comercial y solo recibiremos actualizaciones con correcciones de errores o alguna actualización de emergencia si se rompe la compatibilidad con el sistema operativo. Pero si queremos novedades, pues tenemos que esperar a la siguiente versión. Más o menos alrededor de 2 años termina saliendo una nueva versión, en este caso Diseñador 2025, y tenemos que pagar otra vez el precio completo. También lo que incluye es, pues, correcciones de errores, pero claro, como nosotros venimos de la versión anterior, pues ahora tenemos novedades. Y como hay que pagar el precio completo, pues vienen grandes novedades, muchas herramientas nuevas, mucho flujo de trabajo nuevo y en algunos casos hasta cambios de la interfaz. ¿Por qué? Porque como la licencia es un desembolso muy grande, pues los desarrolladores tenían que incluir grandes novedades para convencerte de actualizar. A diferencia de ahorita que con las suscripciones, pues como reciben pago mensual, pues no hay tanta prisa ni tanta presión por ofrecerte grandes mejoras. En el caso de Affinity, además de tener una licencia individual por cada programa, tenemos una licencia universal de pago único que nos garantiza el acceso a los 3 programas en los 3 sistemas operativos que podemos instalar en todos los equipos que sean de nuestro uso personal. Además de obtener las actualizaciones de corrección de errores, también obtenemos actualizaciones con nuevas herramientas y cambios en el flujo de trabajo, que como verán, pues se hacen relativamente constante. Y por supuesto, quizás la parte más importante es que obtenemos un descuento si somos clientes antiguos aquí en este enlace, que como verán nos dan un precio diferente. Importante aclarar que este enlace no estuvo disponible desde el primer día porque la versión 1 tenía licencias independientes dependiendo de dónde la hubieses comprado. Pero con la salida de la versión 2, todas las licencias se unificaron en el servidor de la empresa, con lo cual este descuento debería estar disponible cuando salga la versión 3. Y aprovechando que estamos acá, me gustaría explicar cómo funcionan los números de las actualizaciones para que entiendan un poco más el proceso. El primer número es la versión principal, que en este caso estamos en la versión 2, pues es el 2. El segundo número es la actualización que hemos recibido con novedades, que en este caso es la 5ª actualización. Y el último número son las correcciones de errores. Eso significa que la versión 2.5 lleva 7 correcciones de errores, que se dice fácil, pero son constantes corrigiendo errores. Antes de hacer la predicción de la posible fecha de salida de la versión 3, recordar que tenemos el grupo de Affinity en tu idioma, donde pueden publicar sus dudas, sus trabajos y ayudar a otros miembros de la comunidad respondiendo sus dudas. Estamos más activos en Facebook y en Telegram. Ahora vamos con la predicción y el primer dato importante es que la versión 2 salió a finales del 2022. La versión 1 llegó hasta la 1.9, porque si recuerdan bien, la 1.10 salió después de la versión 2 y era una corrección de emergencia para la búsqueda de fuentes que tenía un problema y solo sacaron la actualización para corregir eso. O sea que la última actualización con novedades fue la 1.9. Actualmente estamos a nada de salir la 2.0. Y considerando que las actualizaciones son cada 3-4 meses, digamos que a finales de 2025 estaremos en la 2.9. O sea, estaremos en la misma situación que con la versión 1. Eso nos deja 2 posibilidades.
que anuncien la versión 3 a mediados de este año o que anuncien la versión 3 a finales de este año. Cuál sea la fecha de salida exacta es difícil predecirlo, pero sí el momento del anuncio. También es importante mencionar que con la venta de la suite de Affinity a la otra empresa, pues quizás esos planes de saltar a la versión 3 se pueden adelantar. Aprovecho el video para hablar de la mayor preocupación que tengo con la salida de la versión 3. Con la venta de la suite de Affinity, el único cambio grande que vimos fue una licencia de educación gratuita, lo cual me parece una ventaja, pero estemos claros que con la salida de la versión 3, quizás la nueva compañía implementará una suscripción. Sí, mantendrán la licencia perpetua, pero llegará la suscripción, y ahí es donde viene mi temor como usuario antiguo de pago único, y es que no coloquen novedades o características útiles detrás de esa suscripción. Que la suscripción, más que un agregado con ventajas, se sienta como un muro de pago que te va a ocultar cosas que si las quieres pues tienes que caer en la suscripción. Por otro lado, para nadie es un secreto que Adobe con la inteligencia artificial está dando saltos enormes. Permite rotar vectores en 3D y que el resultado final siga siendo un vector plano. Esto pues es un gran salto, y al mismo tiempo, paralelo a eso, la gente de Affinity en su momento dijo que no iba a incluir ninguna inteligencia artificial generativa. Entonces me preocupa que se queden un poco atrás y que las novedades no sean lo suficientemente grandes, además de incluir una suscripción, y haga que los clientes no quieran actualizarse. Y eso para mí representa un peligro grande, porque si todos los que estamos en la versión 2 no queremos actualizar, pues la empresa tendrá problemas. Y no creo que lleguen esas novedades lo suficientemente grandes como para que provoque actualizar. Si entraste con los últimos descuentos de la suite de Affinity, muy probablemente este video no te haga mucha gracia, ya que te estás enterando que una nueva versión paga está próxima a salir. Y es por eso que me gustaría plantear un modelo de licencia híbrido entre pago único y suscripción, pero que sea más amable de cara a los clientes. Y creo que esa licencia la tiene la gente de Plasticity, que es un programa de modelado paramétrico enfocado en artistas. Ellos tienen una licencia de pago único que incluye 12 meses de actualizaciones. Si no pagas más actualizaciones, te quedas en la última actualización que tengas paga, y si no, pues puedes renovar las actualizaciones y obtener otros 12 meses. ¿Cómo lo haría yo para la gente de Affinity? Las actualizaciones serían 2 años, 24 meses, y eso, compras tu licencia, obtienes 24 meses, si dejas de pagar te quedas en la última versión, y si renuevas pues obtienes otros 2 años de actualizaciones. Eso significa que con una sola licencia todo el mundo siempre estará en la última versión, siempre que esté al día en el mantenimiento. Y este nuevo sistema permite ofrecer ofertas a todos los usuarios, porque con la licencia de compra inicial puedes ofrecer ofertas a los nuevos usuarios que están llegando, que se convertirán en futuros clientes, y a los clientes antiguos también le puedes ofrecer una oferta independiente. Y esto lo menciono porque con las últimas ofertas que se hicieron para la suite de Affinity, los usuarios antiguos que entraron con la primera versión lo sintieron un poco injusto, porque eran unas ofertas muy grandes. De esta manera eliminamos todos esos problemas y obtenemos un sistema intermedio que puede ser justo para ambos lados. Eso sería todo por este video. Recordar que en la comunidad de Affinity en tu idioma también comparto noticias y las actualizaciones relacionadas a la suite. Y bueno, si tienes alguna duda o algo que quieras expresar con respecto a la licencia que propongo o a la predicción de la salida de la versión 3, nos estamos leyendo en los comentarios. Hasta un próximo video.